Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el Continental Americano, estamos en la ronda número 10 y llegamos con muy buenos resultados por parte de los jugadores Flores, Jean-Claude, Cory, tenemos a Marico que ganó en la mesa 4, tenemos también a Emilio Córdoba que ganó en la mesa 5, en la 6 Tomás Sosa, el jugador argentino. Tenemos en la mesa 7 a Brian Escalante. Bueno, muy buenos resultados que los posiciona todo ahí prontos para llegar a la última fecha con claras posibilidades, ¿verdad? Flores, por ejemplo, jugó de negras, trató de presionar, sacrificó un peón inclusive, pero no pudo doblegar al jugador norteamericano Robert Ungaski. Por su parte, Samuel Jean-Claude, ya vamos a ver, es la partida elegida, ganó con cierta facilidad, podría decirse, a pesar de sus 2656 de ranking de Jeffery Sion. Jean-Claude demostró que está muy por encima de ese nivel. Bueno, tras esto está todo muy apretadito y se va a definir en la última ronda, pero vamos a, en nuestro pequeño resumen para la federación, ver alguna partida y bueno, la elegida es esa, la de Samuel Jean-Claude, que ya les voy a pasar a comentar. Bueno, vamos a hacer un poquito breve, pero Jeffery Sion, un jugador muy experimentado, 2656 de ranking, contra el número 1 Samuel Jean-Claude. Obviamente el conductor de las blancas tenía esperanza de sacar un resultado positivo, ¿verdad? Así que bueno, arrancó la partida con E4, dejaron una defensa siciliana y tras algunos movimientos vamos a entrar en la variante Nagdor. Las blancas eligieron la jugada H3, que alguna vez la utilizó Fischer y que hoy estaba bastante en moda. Ya se ha declinado bastante la idea con alfil E3, que es la variante del ataque inglés y demás. Y esta jugada con la idea de expansión en el flanco de rey se está utilizando bastante seguido. Acá las negras, al jugar G6, plantean una especie de variante del dragón. No es la más utilizada, pero totalmente obviamente jugable. Bueno, G4, la idea de las blancas, alfil G7, alfil E3, enroque, dama de 2, prepara el enroque largo las blancas, B5, expansión ahí, ya para como preguntarle, bueno, si enrocas largo, mira que te meto ya un B4 y el peón de E4 está en el aire, podés sufrir un poquito, ¿verdad? Pero las blancas prefieren jugar alfil G2, ya con una amenaza muy latente que es avanzar el peón y hacer un descubierto contra la torre negra, ¿verdad? Contra eso las negras jugaron alfil B7 sin miedo a la jugada E5 porque bueno, ahí en caso de alfil por G2 ya las blancas comen en F6 y por lo demás sencillamente acá con negras, alfil por F6 y como notamos las negras han ganado un peón y tienen una amenaza ahí inclusive contra la torre blanca que quedó en H1. Entonces tras alfil B7 frenan la idea de las blancas, el lancecito S5 y acá el jugador Jeffery juega A3, ¿sí? Se había jugado anteriormente en Roque allá por el año 1987, Mokri de blancas contra Georgiev, pero no le había ido muy bien a las blancas, pero consiguieron unas tablas ahí. Bueno, contra A3, ya frenando la expansión del flanco dama, tiene sus pros y contra obviamente esa jugada, porque deja un punto de contacto en la casilla B4, que el negro acertadamente puede buscar en el momento oportuno romper. Bueno, las negras contra el A3 jugaron caballo B7, G5, caballo H5 y el blanco trata de interrogar a ese caballo diciéndole que haces ahí en la banda, te voy a doblar los peones y voy a empezar a atacar tu flanco rey. Las negras centralizaron el caballo aprovechando que la casilla C4 está débil y además amenazan al alfil, así que la siguiente de la jugada de las blancas parece obligada, que es alfil H5. Acá parecía que las negras tenían una buena jugada, que era caballo C4, jugando jugada intermedia, ¿verdad? Para comer en B2 y dejar alguna cosita en el aire y en el flanco de dama, pero las negras hicieron la más natural, que por H5 y crean la amenaza de caballo C4, ¿no? Tras enroque largo, todo suponía que iba a venir el caballo C4, pero no, Jean-Claude coloca más piezas al ataque, pone la torre en C8, las blancas salen ahí del tema de los rayos X y nuevamente acá los que estábamos mirando la partida decíamos, bueno, ahora sí se viene caballo C4 y va a comer el alfil D3 o va a presionar sobre B2 con dama 5 demás, pero no, nada de eso. Acá Jean-Claude sorprende con una jugada muy interesante que es torre por C3, entregando la caridad
Obviamente si b por c3 habría compensación inmediata por la mala colocación de la estructura de peones del flanco dama de las blancas. Tras dama por c3, alfil por e4, todo tranquilito, pero ahora las blancas tienen problemita con esta torre, ¿no? Problemas con esta torre de h1 que no encuentra lugar a donde meterse, pobre. Por ejemplo, en caso de torre h1, viene caballo f3 amenazando la torre y a su vez aprovechando el motivo de la clavada sobre el caballo de d4. Y tras torre 2, para tratar de salvar esa calidad, bueno, acá las negras tienen varias jugadas. Una puede ser sencillamente mover la dama a la casilla de 7 para empezar a atacar el flanco dama, el flanco rey, perdón, que ha quedado muy débil. Y las negras obviamente acá tienen buena compensación y la partida les está siendo levemente favorable. Contra el alfil e4, el blanco no aguantó la presión, metió f3 devolviendo demasiado material, porque después de caballo por f3 obviamente no se pueden cambiar caballos por el tema de la clavada. Y tras el movimiento torre hf1, las negras acertadamente juegan dama de 7, perdón, y ya empiezan a mirar con cariño el flanco rey de las blancas, que ha quedado muy débil, y el ataque que deseaba hacer el conductor de las blancas ya pasó a ser historia. Después de eso, las blancas salieron de la clavada con dama b3. Acá ya se puede intentar, por ejemplo, jugar alfil por d4, pero claro, a nadie le gusta por ir a comer un peón entregar el alfil de casillas negras, que parece realmente peligroso. Por supuesto, eso a nuestros amigos inhumanos, las computadoras no les interesa, y obviamente se comen todo eso, ¿verdad? Y después se defiende y nos gana. Bueno, contra dama b3, las negras jugaron caballo e5, reagruparon las piezas. Ya sabemos que tenemos la casilla c4, que es muy importante para este caballo y puede hacer mucho daño con la ayuda, por supuesto, del alfil sobre esa gran diagonal, ¿no? Tras caballo e5, las blancas jugaron torre f4, las negras sacaron su alfil hacia g6, lo dejan protegido. Las blancas se doblaron la columna f, ahora caballo c4, todo tenía la pinta de que lo iban a hacer, pero no, nuevamente una jugada que asegura la posición e6 sin dejar chance ninguna al blanco, nada de dejarle casillas para que se coloquen sus piezas, nada. Ahora el blanco hace una jugada interesante ahí, a ver si el negro pica, ¿no? Pero claro, no va a comer en f6, porque después de peón por torre habría que tener mucho cuidado con las casillas negras, no fuera a hacer que le dieran un mate ahí con la dama en la casilla g7. Las negras acumularon un poquito más de piezas en el flanco de dama con torre c8. El blanco retiró su alfil para que no quede en el aire. Torre c4 amenazó el caballo, acomodó la dama. Era una de las ideas también de la retirada del alfil, no solamente intercalar la pieza que defendía b2, sino darle paso a la dama blanca para que tenga espacio y pueda competir un poco en la lucha ahí. Las negras jugaron dama a7, ¿sí? Clavando ese caballo de alguna manera y atacándolo. Caballo se sale, cambian damas, el caballo vuelve a e3 y ya se nota que las negras están mucho mejor. Ahora sí, la entrega de calidad, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento el negro se lo va a comer a esa torre, ¿sí? Solo hay que tener una precaución por el hecho de los alfiles de distinto color, pero la cantidad de peones de las negras ya es bastante grande, ¿no? Son 2 peones de más y la posición de las blancas empieza a desesperar. Después de torre h4, ¿sí? Ataca el peón de h3, el blanco retira su torre, torre por h3, ya son 3 peones por la calidad. Las blancas acá intentan algún contrajuego sobre el flanco de dama con a4. Las negras muy buena jugada, h6, aprovechando que ese peón no se puede capturar porque el alfil entraría en h6 y miraría ahí por la gran diagonal al caballo de 3 y la torre. Las blancas juegan la intermedia a por b5, perdón, a por b5, torre b4 y ahora viene un golpecito muy bonito cuando nuevamente los que estábamos mirando la partida todos esperaban que jugaran peón por peón y después la avalancha de peones y parecía que el negro se iba a imponer fácilmente. No, encuentra Jean-Claude, encuentra una jugadita muy bonita, bien como para el público, caballo de 3, muy buena jugada, ¿sí? No solamente amenaza a la torre, sino también el alfil que defiende el caballo, ¿verdad? Entonces tras caballo de 3, comió alfil por d3 jaque, sacó el rey, le comieron la torre, y tras caballo f1, torre h1, obliga a la torre a venir a defender el caballo. Todas las piezas negras quedan, todas las piezas blancas, perdón, quedan atadas. Peón por peón, la torre se fue. Bueno, acá nuevamente parece que g4 y g3 y h4 va a ganar, pero nada, juega alfil d4, ataca la torre,
Ahora viene la jugada intermedia alfil E3 y ahora remata el juego Jan Klan de forma muy elegante con torre por F1, alfil por D4 y a pesar de la pieza de menos son demasiado peones, son 5 peones por el alfil, demasiado material. Bueno, acá las negras con cualquier avalancha de peones puede ganar, pero elige H4 colocando los peones en casillas negras, rey B3, F5, se viene en cualquier momento el H3 y F4 y etcétera, rey B4, H3 y acá decide abandonar, ¿no? Como por ejemplo contra alfil G3, lo dicho, ¿no? Alfil F4, alfil H2, E5 y se viene G4, G3, H2, etcétera, y por ese motivo el jugador norteamericano Jeffrey Sion abandonó ante su compatriota. Creo que esta fue la partida más interesante de la jornada y ahora vamos a meternos en la ronda 11 en el próximo resumen. Bueno, les agradezco por estar ahí y aquellos que quieran, por supuesto, siempre pueden compartir el video con sus amigos ahí en las redes sociales y demás. Un abrazo grande, hasta luego, chau chau.